The Blair Witch Project, conocido como el Proyecto de la Bruja de Blair en España e Hispanoamérica y el Proyecto Blair Witch en Argentina. Es un largometraje independiente de terror psicológico estadounidense de 1999, escrita y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. El largometraje fue producida por Zank Films. Esta fue integrada de grabaciones autor y relata la historia de tres jóvenes cineastas, Heather, Joshua y Michael, quienes desaparecieron mientras caminaban en las colinas negras cerca a Brooksville, Maryland, el 8 de julio de 1994, para filmar un documental sobre una leyenda local conocida como la Bruja de Blair. La película afirma que los tres jóvenes no fueron vistos nunca más y un año más tarde todo su equipo fue descubierto. Este metraje encontrado fue presentado como la película que los espectadores están viendo. El filme fue recibido positivamente por los críticos y obtuvo La Hora Maldita presenta La Bruja de Blair. Febrero 1785. En el antiguo pueblo de Blair, actualmente Brooksville, ubicado como se mencionó anteriormente en la zona norte de Maryland, a 2 horas de distancia de Washington, D. C. Según relatan algunas crónicas, en el pueblo de Blair, una misteriosa anciana llamada Ellie Kedward se ganó la animadversión de los vecinos, luego de que, valiéndose de varios engaños, llevara a varios niños del lugar a su casa para extraerles sangre supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra. Cuando los menores relataron lo sucedido a sus padres y le enseñaron las heridas que les había infligido la anciana, los ciudadanos acusaron a Ellie Kedward de brujería y, de acuerdo con las leyes locales, la terminaron expulsando del pueblo. La supuesta bruja fue atada a una carretilla y abandonada a su suerte en medio del profundo bosque de Black Hills durante un invierno especialmente duro, dando por hecho que la malévola anciana había muerto de frío de inanición. Los habitantes de Blair volvieron a su rutina en un ambiente de aparente calma. Sin embargo, en noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad, el mismo que había condenado a Ellie Kedward, desapareció misteriosamente. Una semana más tarde fue el mismo magistrado el que también desapareció. Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja habían desaparecido, sin dejar el más mínimo rastro. Sospechando que Ellie Kedward era la responsable de las desapariciones y temiendo ser víctimas de la maldición, el resto de los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el tiempo, jurando no volver a pronunciar jamás el nombre maldito de la bruja. En noviembre de 1809 se publicó un libro titulado The Blair Witch Cult, en español El culto de la bruja de Blair, que narraba la historia de una aldea maldecida por una bruja. En el final de esta obra, por cierto, los habitantes del pueblo daban caza a la bruja y terminaban quemando por todos sus crímenes. En enero de 1824 se fundaría el poblado de Brooksville, en el antiguo asentamiento donde se situara el antiguo pueblo de Blair. Si bien ninguno de los fundadores de la nueva localidad parecía conocer la historia original de la maldición del pueblo de Blair,
Al año siguiente, varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose del Tapi y es el río que cruzaba la localidad una mano de una mujer extremadamente pálida. El resto de los pobladores, cuando acudieron al torrente a investigar la denuncia, debieron lamentar en el lugar la desaparición de Ellen Trecklet, una niña de 10 años que se sumergió en el río y jamás volvió a salir. Y de él, casualmente, después de este incidente, los habitantes del lugar aseguraron que el río había perdido su pureza y potabilidad. En 1864, la que desapareció en Brooksville fue una niña de 8 años de edad, por lo que se enviaron varias partidas de rescate en su búsqueda. Si bien la menor terminó regresando por sus propios medios a su casa. Una de las partidas de rescate no volvió a aparecer. Semana más tarde, los cuerpos de los rescatistas fueron encontrados en Coffin Rock, en el temido bosque de Black Hills. Los cuerpos no solo estaban colocados en forma de pentágono y también entre sí de pies y manos, sino que también estaban completamente destripados. La maldición de la bruja de Blair en el siglo XX. Entre 1940 y 1941, la localidad de Brooksville volvería a ser escenario de otros hechos luctuosos. 7 niños desaparecieron en las inmediaciones del pueblo, lo que gatilló una exhaustiva búsqueda de las autoridades para dar con el paradero de los menores. Russ Parr, un ermitaño que vivía en una ruinosa cabaña en las afueras del pueblo, fue el primer sospechoso detenido por la policía. Había sido arrestado en el mercado de Brooksville mientras gritaba una y otra vez la frase "por fin, he terminado". La policía, tras examinar la casa de Parr, descubrió los cadáveres de los 7 niños desaparecidos, enterrados en 7 pequeñas tumbas situadas detrás de la vivienda. Al exhumar los cadáveres, los agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados y habían formado parte, al parecer, un ritual diabólico. Parr fue acusado de inmediato de los crímenes de los menores, condenado a la horca y ejecutado antes de morir. Se justificó a sí mismo asegurando que una voz en su mente, la de una malévola anciana, le había ordenado matar a los niños. Esta leyenda rural americana escribiría su último capítulo conociendo en 1994. Después de Heather, Joshua y Michael, 3 estudiantes de la Universidad de Montgomery, decidieron realizar un documental gráfico en Brooksville sobre Ellie Kedward, la famosa bruja de Blair. Los jóvenes, tras interrogar a los habitantes del pueblo, localizaron a Mary Brown, una anciana demente que afirmaba haber visto a la bruja cerca del riachuelo de Tap. Según Brown, la bruja de Blair era un ser femenino y repulsivo, que también tenía rasgos de animales y grandes cotas de pelo a lo largo de brazos y piernas. Los estudiantes, tras adentrarse en el bosque de Black Hills con el objetivo de encontrar a la supuesta bruja en la zona de Confit Trunk, no volvieron a ser vistos. La policía solo encontró el coche de Joshua Leonard aparcado en la carretera de Black Rock. Semana después, los 3 estudiantes serían declarados oficialmente desaparecidos. Al año siguiente, un estudiante de antropología que realizaba una excursión encontró enterrada bajo una vieja cabaña una mochila que contenía latas de películas, cintas date, videocassette, cámara de video i8, el cuaderno de notas de Heather y una cámara CP16. Después de analizar las pruebas, la policía confirmaron que todos estos artículos pertenecían a los 3 estudiantes desaparecidos. Los hechos anteriormente descritos, por cierto, habían sido que
los que inspiraron el argumento de la película El Proyecto de Blair, una cinta de 80 minutos que obtuvo un rotundo éxito en Estados Unidos y que sirvió para hacer conocida una leyenda para algunos habitantes del poblado de Brooksville, antiguo aldea de Blair. Tiene todos los visos de una atroz e inquietante realidad. Escuchó como algo rebotaba cerca de ella. «Hey, ¿te encuentras bien?», le dijo la hermana preocupada al ver que su hermana mayor roncaba. Volteó la mirada para moverla. La luz de la luna era la única que alumbraba. La hermana, incómoda por los ronquidos de su otra hermana, se sentó y se acercó para moverla, pero aún no le hizo caso. Se levantó de la cama, tomó su casaca y se fue a dormir en un colchón cerca al fuego. Pac, pac. Escuchó como algo rebotaba cerca de ella. Abría sus ojos y vio como una criatura se estaba comiendo el carbón. Asustada no pudo decir nada. Se tapó la cabeza con su cascada hasta escuchar que se fuera. Cuando este se fue, se paró y corrió hasta su hermana para decirle. Para el momento de destaparla, vio que su hermana se encontraba sin cabeza. Impactada por el momento, dio unos pasos atrás y regresó a su colchón. Al día siguiente vio a su hermana despierta. «¿Estás bien?», le dijo, pero la hermana solo tenía una mirada perdida hacia la nada. «No la molestes», le dijo su otro hermano. Mientras cocinaba, la hermana pequeña corrió hacia el par contándole lo que había visto la noche anterior, pero este solo se rió pensando que ella le estaba bromeando. Pac, pac. Entre susurros, la hermana le recalca lo que había dicho era cierto. El hermano, sin poder creerlo, corrió hasta el cuarto y en efecto, la hermana se encontraba sin cabeza. Y sacó su rocoto y se la puso en el cuello. Salió corriendo del cuarto y se sintió en el sofá. La cabeza cuando quiso pegarse al cuerpo de un fuerte grito. El hermano corrió a ver lo que sucedido, pero la cabeza volteó furiosa y saltó al cuello del chico, enredando unos largos cabellos por su cuello. La hermana pequeña, al escuchar los gritos de terror de su hermano, salió corriendo del lugar. El hermano, sin saber qué hacer, corrió por medio del bosque, perdiéndose entre la oscuridad. La hermana regresar al día siguiente con los aldeanos del lugar. Cuando entraron, vieron a la chica sin cabeza. La madre, llorando desconsoladamente, decidieron enterrar el cuerpo sin cabeza. «Tengo hambre, aliméntame». El hombre, sin hacerle caso, siguió caminando cuando sintió una ardiente y escuchaba como la cabeza daba mordiscos. Se tocó el rostro y le faltaba un pedazo para su fortuna. Cerca de ellos había un árbol de lucumas. «¿Tienes hambre, verdad? ¿Quieres lucumas?», le dijo de la cabeza. Emocionada le respondió que sí, pero vas a tener que bajarte porque no podré subir. La cabeza se negó, pero el hombre fue hábil, convencido a la cabeza. El hombre escaló y comenzó a tirarle las lucumas. Poco a poco iba subiéndose cada vez más alto. La cabeza, enojada, insistía en que baje, pero él se negaba. La cabeza, enfurecida, comenzó a saltar, pero ni aún así pudo alcanzarlo, dándose por vencida y agarrando a un venado como nueva presa, quedando el hombre libre otra vez.